Hablaremos de la primera mitad del siglo XX. Esta se caracterizó por los grandes monopolios que se desencadenaron gracias a la concentración de la industria y la producción. El librecambismo que sostenía económicamente esta situación no generaba un comercio justo entre naciones, situación que se dio por la fuerza que ocasionaba la expansión del imperialismo. Las grandes potencias eran Gran Bretaña, Alemania, seguidas por Francia e Italia en la Europa del siglo XX. La Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918. Los países con poder militar y gran industria colonizaban a los que no tenían la misma capacidad, expandiéndose rápidamente. La Europa del siglo XX estaba conformada por las grandes potencias que se repartían el mundo a sus anchas. Esto no satisfacía a todos los países hegemónicos, y mucho menos a los países en desarrollo que a su interior libraban sus propias batallas. Esta última situación sí favorecía a los imperialistas, ya que a cambio de financiar la guerra interna se posicionaban cada vez más. Esta realidad desencadenaría las tres grandes causas de la Primera Guerra Mundial: la rivalidad económica entre las grandes potencias, la carrera armamentista de estas y los nacionalismos internos. La crisis política de la época se daba por la influencia que se ejercía en las colonias africanas. Esto genera la competencia entre Alemania y Gran Bretaña. Se generan alianzas que más adelante sostendrán el enfrentamiento bélico más grande de la historia hasta ese momento. En el agosto de 1914 se crea la Entente, que está conformada por Gran Bretaña, la Unión Soviética y Francia. Por otro lado, Alemania se une con el Imperio Austrohúngaro, denominado como la Triple Alianza. El inicio de la guerra se da después de tanta crisis por el asesinato del príncipe heredero austriaco y su esposa el 28 de junio en Bosnia. Alemania apoya al Imperio Austrohúngaro y la Unión Soviética apoya a los serbios para no ceder la dirección hegemónica de Austria en los Balcanes. A pesar del diálogo de paz en el que Serbia acepta las condiciones de Austria, esta última le declara la guerra, ocasionando la entrada en guerra de Alemania contra Rusia y Francia. Alemania en el curso del evento bélico fue atacada por dos frentes, el occidental por Gran Bretaña, Francia e Italia, y el oriental por la Unión Soviética. Esta guerra se caracterizó por la estrategia ofensiva y contraofensiva, con frentes en trincheras. Estados Unidos no había tomado parte militar en esta guerra sino hasta 1917, cuando Alemania hundió alguno de sus barcos mercantiles, con lo que pretendía bloquear la entrada de suministros a sus contendores. La guerra se vuelve un negocio y por falta de hombres empieza la incorporación femenina a las compañías como mano de obra. Pero la guerra afecta al mundo entero con la escasez de alimentos, no solo a los países beligerantes, sino también a los neutrales. Por otro lado, los soldados muriendo en las trincheras en condiciones precarias en los frentes de guerra sufrían de depresión y desesperación. La sociedad civil por parte del Estado se presentó la supresión de la libertad individual y se censuró a la prensa. Esta situación desencadenó en la sociedad civil el levantamiento de protesta a favor de la paz, lo que ayudó a terminar el evento bélico. Como resultado se creó el Tratado de Versalles, en el que Alemania perdió no solo poder territorial, sino que también quedó replegada y endeudada con los países a los que había atacado. Al interior de los países, los movimientos obreros se movilizaron en contra del enriquecimiento de las minorías y aparecieron los movimientos feministas que luchaban por la igualdad de derechos para hombres y mujeres. Ahora hablaremos de la Segunda Guerra Mundial. Esta se dio entre 1939 y 1945. Las naciones menos favorecidas con el Tratado de Versalles tomaron decisiones. Por un lado, Alemania, Italia y Japón se aliaron, y Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética con Estados Unidos. Hitler, con el poder de Alemania, comenzó a fundar y apoyar las ideas nacionalistas, usando la propaganda política como método persuasivo, lo que aumentó los deseos de retaliación por parte de su pueblo.
Aunque Alemania había protagonizado el Tratado de Múnich con Francia en el 38 y el Pacto Germano-Soviético en el 39, no tuvo problema con invadir Polonia con la finalidad de llegar hasta Europa Oriental, expandiéndose por toda la central. Esta invasión fue el pretexto que generó la entrada en guerra de Inglaterra y Francia, dando inicio a la Segunda Guerra Mundial. Alemania es la primera potencia mundial de Europa años previos a la Segunda Guerra, lo que le permitió la extensión de su territorio obteniendo las materias primas para abastecerse. Gracias a la invasión de los territorios de Europa Central, África e incluso Asia. Alemania demostró también su poder al salir ilesa y sola de la crisis económica del 29. Frente al peligroso expansionismo de Alemania de Hitler, que se dio incluso pasando por encima del Tratado de Versalles y la formación del bloque del eje constituido por Alemania, Italia y Japón, en el que se concertó las estrategias para intentar dominar el mundo. Por otro lado, se organizó la alianza denominada como los Aliados, en los que estaba Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética. Alemania, con su fortín armamentista, visionó el evento bélico de manera corta, obligando a replegarse a Francia y demostrar su supremacía militar a los aliados de esta. Por otro lado, Inglaterra y Francia se estimaron a largo plazo. Tenían claro que en flota militar no lograban superar a los de Alemania de manera gradual, pero como tenían el poder marítimo, bloquearían la entrada de suministros que sostenían la guerra de Alemania. Pensaban debilitarla de esa manera. La Segunda Guerra Mundial tuvo tres fases. La primera fue la campaña del 39 al 40. Después de la invasión a Polonia, Alemania quiso negociar ese reconocimiento con Inglaterra y Francia, pero éstas se negaron. La derrota francesa. Esta se dio gracias al paso que obtuvo Alemania por Bélgica y Holanda, derrotando al ejército francés y a las divisiones inglesas que estaban allí. Esto ocasionó la motivación para que Italia entrara en la guerra. La tercera, la guerra contra Inglaterra. Aunque Inglaterra resistía a este evento, se sumó el pacto tripartito. Italia y Alemania ya estaban aliadas, a lo que se adicionó Japón, con la finalidad de ayudarse en el momento de ser atacados por alguna potencia que no estuviera en guerra, y para aclarar el nuevo orden mundial. Alemania gobernaría Europa Oriental y Central, Italia el Mediterráneo por el que entraban suministros de petróleo y materias primas, y Japón controlaría China e Indochina. Aunque esta nueva alianza buscaba el desembarco de Inglaterra, esta pudo sostenerse viva. Alemania implantó la estrategia de bloqueo por el Mediterráneo y en el Atlántico. Aún así, Inglaterra logró sostenerse hasta el verano del 41. Ya para la mitad del 41 entró la Unión Soviética y Estados Unidos para los aliados y Japón para el eje. Japón, al ver la inminente entrada en la guerra de Estados Unidos, atacó su flota de Pearl Harbor, con lo que debilitaría incluso antes de participar como beligerante en este evento. A partir de esto se llevó a cabo en tres frentes la guerra entre Japón y Estados Unidos en el Pacífico, en las llanuras rusas entre el Ejército Rojo y el alemán de Wehrmacht, y el de británicos y estadounidenses contra alemanes e italianos en el norte de África, Italia y después en Francia y Bélgica. La entrada de Estados Unidos y la Unión Soviética, aunque estos dos países eran débiles militarmente al principio, solo debían resistir las arremetidas alemanas y japonesas y en poco tiempo usarían su maquinaria industrial de guerra, gracias al potencial industrial y materias primas que tenían para ello. Incluso la Unión Soviética solo pudo resistir a la ofensiva alemana durante el 41 y el 42. Aunque el eje obtuvo grandes victorias durante el 42, el sistema hitleriano en los territorios nuevos ocupados empezó a generar en los pueblos de estos países resistencia internas al régimen. Las guerrillas sumadas a los aliados que combatían contra Alemania fueron la clave para su derrota, incluso en el momento de más auge. A finales del 42, el eje pasaría a la defensiva, iniciando así el principio de su ocaso. Ya la gran alianza entre Inglaterra, Unión Soviética y Estados Unidos concertaban cómo manejarían territorialmente el mundo.
Esta alianza no prosperó demasiado diplomáticamente hablando, pero se mantuvo con el objeto de hundir al eje. Estos tres países mostraron prisa acelerando las operaciones militares. Así, la Unión Soviética ya replegaba a Alemania en el oriente europeo, Inglaterra lograba derrotar a los alemanes e italianos en sus frentes y Estados Unidos tenía mucho avance contra Japón, aunque hizo falta la intervención de la Unión Soviética en este frente para la derrota de Japón. Se terminó la guerra con la explosión de dos bombas atómicas, una en Hiroshima y la otra en Nagasaki. La Unión Soviética fue el gran vencedor de la Segunda Guerra Mundial. Después de este evento, el mundo quedó dividido en dos: el occidental o capitalista liderado por los Estados Unidos de América y el oriental o socialista liderado por la Unión Soviética. Agradezco su atención, nos escuchamos en la próxima y nos vemos.